Cuando los agentes de policía le colocaron drogas a un anciano negro inocente, no tenían ni idea de que era el padre del presidente. Lo que sucedió a continuación provocó una conmoción en todo el aeropuerto, que resonó mucho más allá de sus paredes. El señor Johnson, un anciano digno con la piel curtida por el tiempo y la sabiduría, llegó al bullicioso aeropuerto esa tarde. Su atuendo sencillo pero elegante hablaba de humildad, mientras que su forma de comportarse exudaba una fuerza silenciosa. Agarrando una modesta maleta, su sonrisa irradiaba calidez, desarmando a los extraños que se cruzaban en su camino. Su andar, aunque lento, era firme, cada paso era un testimonio de años de resiliencia y determinación inquebrantable. Hoy no era solo un viaje más, era un hito en su vida. Viajaba para ver a su hijo, el presidente recién elegido de su país, un hombre que se había levantado contra las adversidades para liderar con integridad y visión. Esta visita no era solo una reunión, sino una peregrinación de orgullo y gratitud, un conmovedor recordatorio de las alturas que su familia había alcanzado a través del trabajo duro y la unidad. El aeropuerto bullía de vida, una cacofonía de anuncios de embarque, pasos apresurados y la risa ocasional de los viajeros. El señor Johnson atravesó la fila de seguridad como todos los demás, mezclándose con el flujo de la humanidad. La fila avanzaba con suavidad y su actitud tranquila reflejaba el ritmo relajado de la multitud. Pero cuando pasó por el detector de metales y alcanzó su maleta, la atmósfera cambió. Al principio fue sutil, una sensación de hormigueo en la nuca, un peso que parecía presionarlo. Dos oficiales estaban cerca, sus miradas fijas en él con una intensidad que le hizo cosquillas en la piel. Un oficial, un hombre alto con una postura rígida y ojos tan fríos como el acero, dio un paso adelante. Su postura era autoritaria, casi teatral, como si cada movimiento estuviera calculado para intimidar. Tendremos que realizar una búsqueda más exhaustiva, dijo, con su voz plana y carente de calidez. Las palabras eran clínicas, pero el tono de fondo insinuaba algo más insidioso. El señor Johnson dudó, y se le hundió el corazón cuando lo invadió el familiar aguijón de una sospecha injustificada. No era la primera vez que sentía el filo del prejuicio, pero no aliviaba el dolor. Miró a su alrededor y vio que otros pasajeros pasaban por el control de seguridad sin obstáculos, sin interrupciones en sus viajes. La constatación de que el suyo era el único que se había descarrilado fue una bofetada silenciosa, pero enmascaró sus sentimientos con un gesto cortés de asentimiento. Resignado pero decidido, entregó su maleta. ¿Hay alguna razón para este examen adicional, señor?, preguntó, con voz tranquila pero con un matiz de esperanza tranquila y digna de una explicación. El oficial no lo miró. Sabemos lo que estamos haciendo. Simplemente siga el procedimiento y permanezca en silencio, gritó, con un tono cortante y despectivo. La respuesta cortante le dolió, y cada palabra dejó un regusto de deshumanización. Un escalofrío recorrió el cuerpo del señor Johnson mientras se hacía a un lado, con las manos entrelazadas frente a él. El comportamiento del oficial era inflexible, su mirada dura e implacable, como un mazo golpeando antes de que un juicio hubiera comenzado. Otro oficial estaba cerca, con los brazos cruzados, su expresión ilegible pero su presencia no menos opresiva. La búsqueda comenzó con meticulosidad metódica, cada movimiento deliberado, cada acción teñida de sospecha. El oficial rebuscó en la maleta, destrozando las pertenencias cuidadosamente empaquetadas como si buscara un tesoro enterrado. Desdoblaron las camisas, abrieron los cierres de los artículos de tocador y vaciaron los compartimentos sin tener en cuenta el cuidado o la dignidad con que habían sido ordenados. Cuanto más se prolongaba la búsqueda, más invasiva parecía, como si no solo estuvieran examinando sus pertenencias, sino despojándolos de su dignidad capa por capa. A medida que los segundos se alargaban hasta convertirse en una eternidad, la incomodidad se apoderaba del señor Johnson. La inquietud en su pecho se hizo más pesada, un peso de humillación presionando contra su caja torácica. Miró a los espectadores, algunos curiosos, otros indiferentes. El escrutinio y el juicio en el aire eran sofocantes. ¿Por qué él?
La respuesta flotaba en el fondo de su mente, inoportuna pero innegable. Haciendo acopio de determinación, el señor Johnson enderezó los hombros y habló de nuevo, con voz firme pero firme. Señor, no creo haber hecho nada que justifique este trato, dijo, encontrando la mirada del oficial. Sus palabras eran simples, pero tenían el peso de un hombre que había pasado toda su vida navegando por el laberinto de la injusticia sistémica con gracia y fuerza. La cabeza del oficial se levantó de golpe, su irritación era evidente cuando un destello de fastidio cruzó su rostro. No te dije que hablaras, gritó, su tono cortando el aire tenso como un látigo. Su mirada penetrante se clavó en el señor Johnson por un momento antes de volverse hacia su compañero. Sin dedicarle otra mirada, murmuró algo en voz baja. La segunda oficial, una mujer con una expresión severa grabada en su rostro, asintió levemente, sin apartar la mirada del señor Johnson. El señor Johnson sintió que se le tensaba la mandíbula y que apretaba los dientes en un silencio absoluto. No hubo acto de moderación. Las palabras de protesta flotaban en la punta de su lengua, calientes y listas para derramarse, pero se las tragó. ¿Qué cambiaría? Sus juicios estaban grabados en piedra, grabados mucho antes de que siquiera hubiera dicho una palabra. Lo vio en sus ojos, el desdén apenas velado, el desdén casual de su humanidad. La resignación se filtró en su pecho como un invitado no deseado, pero la frustración se cocinó junto con ella, burbujeando justo debajo de la superficie. Los minutos se arrastraron, cada segundo se alargó hasta una eternidad insoportable. Finalmente, el oficial que hurgaba entre sus pertenencias se congeló. Su mano enguantada se detuvo en lo profundo de la maleta antes de emerger con algo apretado firmemente entre sus dedos. Era pequeño, discreto a primera vista, pero su presencia fue como un trueno en el silencio. El tiempo pareció ralentizarse cuando la respiración del señor Johnson se aceleró. Sus ojos se fijaron en el objeto en la mano del oficial, la confusión se arremolinaba en su mente. No lo había empaquetado, de eso estaba seguro. El oficial levantó el objeto, mirándolo con los ojos entrecerrados como si fuera un artefacto raro desenterrado de una excavación. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro y se volvió para mirar al señor Johnson, su expresión se transformó en una de sorpresa fingida. El gesto fue deliberado, una actuación destinada a provocar miedo y humillación. El corazón del señor Johnson latía con fuerza cuando su mirada se centró en el objeto, una pequeña bolsa de plástico que contenía una sustancia blanca en polvo. Su contenido era inconfundible. Drogas. O al menos algo que sería difícil de probar lo contrario. El oficial soltó un silbido bajo, sacudiendo la cabeza con una exagerada muestra de incredulidad. Su sonrisa se ensanchó, curvándose en algo casi depredador mientras se volvía hacia su compañero. Bueno, dijo arrastrando las palabras, sosteniendo la bolsa en alto como un trofeo. Mira lo que tenemos aquí. Su tono goteaba burla, cada palabra calculada para herir. ¿Has estado ocupado, no, viejo? La sorpresa y la incredulidad invadieron al señor Johnson como un maremoto. Abrió la boca, pero al principio no le salieron las palabras, su mente se esforzaba por dar sentido a la escena que se desarrollaba ante él. Finalmente, encontró su voz, aunque temblaba de emoción. Eso no es mío. Tartamudeó, sus palabras brotaron a borbotones. Su mirada se lanzó de un oficial a otro, buscando desesperadamente cualquier señal de razón o comprensión. No sé cómo llegó allí. Alguien debe haber. Por supuesto, interrumpió el oficial, su voz aguda y llena de condescendencia. Eso es lo que todos dicen. Se inclinó ligeramente, entrecerrando los ojos mientras su mueca de desprecio se profundizaba. Pero sabemos exactamente lo que está pasando aquí, ¿no? Su tono era una cuchilla, cortando cualquier intento del señor Johnson de defenderse. La acusación flotaba pesada en el aire, opresiva e implacable. El señor Johnson sintió que la humillación le recorría la columna vertebral y que un amargo cóctel de ira y desesperación se instalaba en su pecho.
No se trataba solo de las pruebas plantadas, sino de la narrativa más amplia que le habían asignado, una narrativa impregnada de prejuicios, contra la que había estado luchando durante décadas. Cerró los ojos por un breve momento y respiró profundamente para tranquilizarse. Mantén la calma, se dijo a sí mismo, aunque cada fibra de su ser gritaba que contraatacara. Perder la compostura solo alimentaría la percepción que tenían de él. Sus pensamientos se dirigieron a su hijo. Su hijo, un hombre que había ascendido al cargo más alto del país defendiendo la justicia, la equidad y la integridad. La amarga ironía del momento lo desgarraba. Allí estaba, el padre de un presidente celebrado por su lucha contra la desigualdad sistémica, ahora acusado de un crimen que no había cometido. El peso del momento era aplastante, pero no permitiría que lo destrozara. El silencio era sofocante, un peso opresivo que envolvía al señor Johnson como una mortaja de hierro. Obligó a su mirada a volver a la pequeña bolsa que el oficial tenía en la mano, cuya superficie de plástico reflejaba las estériles luces del aeropuerto con un brillo burlón. Se balanceaba perezosamente entre los dedos del oficial, como si siempre le hubiera pertenecido, como si su mera presencia fuera prueba suficiente de su culpabilidad. Pero no le pertenecía. Lo sabía con cada fibra de su ser. Y en el fondo, podía decir que ellos también lo sabían. Eso no es mío, repitió, con la voz más firme ahora, pero con el filo de la tensión de mantener la compostura. Sus manos temblaban levemente, una traición a la tormenta que se agitaba en su interior. Décadas de navegar entre prejuicios le habían dado un exterior inquebrantable, una fortaleza serena que lo había llevado a través de incontables momentos de silenciosa indignidad. Pero esto era diferente. No era solo una suposición o una mirada de soslayo. Fue calculado, malicioso, una trampa construida con precisión, esperando atraparlo. La sonrisa del oficial se ensanchó, sus delgados labios se curvaron en algo que apenas podía pasar por diversión. Su mirada se dirigió a su compañero, quien levantó una ceja poco impresionado, pero por lo demás permaneció en silencio. El primer oficial se volvió hacia el señor Johnson, inclinando la cabeza ligeramente como si estuviera evaluando. Claro que no, viejo, dijo con una dulzura burlona y almibarada, con un tono cargado de veneno. Levantó la bolsa y la sacudió ligeramente para enfatizar. Todos son inocentes, ¿no? Todos y cada uno de ustedes. Pero aquí está la cuestión, hizo una pausa y su sonrisa burlona se endureció hasta convertirse en algo más agudo, casi cruel. Tenemos la evidencia aquí mismo. Esto estaba en su bolsa. El señor Johnson abrió la boca y se formó una protesta en sus labios, pero el oficial lo interrumpió con un gesto brusco y despectivo. El gesto fue tan definitivo como un portazo. Déjeme dejar algo muy claro, dijo el oficial, y su voz se redujo a un susurro bajo y amenazador que tenía un aire de intimidad fabricada. Está en un gran problema, señor. Ahora, ¿cómo dijo que se llamaba? Johnson, respondió el señor Johnson, con voz firme a pesar del fuego de frustración que crecía en su interior. Se negó a dejar que su determinación se quebrara, incluso mientras miraba fijamente el cañón de lo que parecía una acusación cargada. La sonrisa burlona del oficial se ensanchó, su expresión adquirió un brillo depredador. Bueno, señor Johnson, dijo, arrastrando el nombre como el remate de una broma cruel, no creo que comprenda completamente la gravedad de esta situación. Lleva drogas. Acentuó la palabra con un golpe directo de la bolsa en dirección al señor Johnson. Drogas. Lo que significa que podemos arrestarlo aquí y ahora. Las palabras aterrizaron como golpes, cada sílaba apretaba el nudo en el pecho del señor Johnson. La sonrisa burlona del oficial se transformó en preocupación fingida, sus ojos se entrecerraron teatralmente. ¿Tiene alguna idea de qué tipo de cargos estamos hablando? ¿Qué le hará esto a su vida? El frío peso del momento presionó más contra el señor Johnson. Esto no fue un malentendido o un acto de precaución demasiado entusiasta. Fue deliberado.
Podía sentirlo en los movimientos calculados del oficial, la complicidad silenciosa de su compañero, la presunción que goteaba de cada una de sus palabras. Esto era una trampa. No estaban buscando la verdad, estaban elaborando una historia, una que tenían la intención de culpar a él, sin importar el costo. Esto es un error, dijo el señor Johnson, cada palabra deliberada y medida. Luchó por mantener la voz tranquila, aunque su ira surgió como una tormenta golpeando las paredes de su restricción. No tengo drogas. Ni siquiera sé de dónde salió eso. El oficial se burló en voz alta, su burla palpable. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio mientras se inclinaba más cerca, su rostro a centímetros del señor Johnson. El olor a café rancio y colonia barata lo golpeó, haciendo el momento aún más insoportable. Por supuesto que no es tuyo, escupió el oficial, con su voz goteando sarcasmo. Eso es lo que la gente como tú siempre dice. El señor Johnson negó con la cabeza, con voz vacilante pero resuelta. No es así. Yo no lo hice. No es mío. El oficial suspiró dramáticamente, sacudiendo la cabeza como si estuviera profundamente decepcionado. Ahórratelo, viejo. Sabemos exactamente lo que está pasando aquí. Sus palabras fueron frías y definitivas, cada sílaba un clavo en el ataúd de la presunta inocencia del señor Johnson. El oficial se inclinó aún más cerca, su voz se redujo a un susurro conspirativo que le provocó un escalofrío en la columna vertebral al señor Johnson. Podríamos arrestarte ahora mismo, dijo, con un tono oscuro y alegre, arrastrarte a través del sistema y, seamos honestos, no será fácil para ti, ¿verdad? Dejó que las palabras flotaran en el aire, su peso pesado y sofocante. Sus ojos brillaron con una oscura satisfacción, como si la idea en sí le diera placer. Pero, la palabra permaneció en el aire, estirada con un énfasis exagerado. El oficial volvió a sonreír con sorna, más siniestra que antes. Hay otra manera. La sonrisa burlona del oficial volvió a aparecer, aguda y condescendiente, como si hubiera ganado un juego retorcido cuyas reglas solo él conocía. Intercambió una mirada cómplice con su compañera, que asintió casi imperceptiblemente, con los labios curvados en un leve atisbo de sonrisa burlona. El señor Johnson sintió un escalofrío que le recorría la espalda, de esos que se arrastran lentamente y se quedan, dejándole una creciente sensación de terror. No quería creer hacia dónde se dirigía todo esto, pero las señales eran claras, cegadoras, como los faros de un tren de carga que se dirigía hacia él, imparable y despiadado. El oficial golpeó la pequeña bolsa de plástico contra su palma, con un movimiento deliberado, casi burlón. Cada golpe parecía resonar en la estrecha habitación, un recordatorio de la peligrosa posición en la que se encontraba ahora el señor Johnson. Por una pequeña tarifa, dijo el oficial, con un tono casual y casi aburrido, como si estuvieran discutiendo algo trivial como la tarifa del taxi, podríamos hacer que este problema desaparezca. ¿Entiende lo que digo, no es así, señor Johnson? Sus palabras tenían un tono siniestro que no dejaba lugar a malentendidos. La mirada del oficial se fijó en él con una intensidad inquietante, como un depredador que evalúa a su presa. Su compañera, mientras tanto, se cruzó de brazos y se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos penetrantes lo perforaron como dagas. El aire entre ellos se sentía opresivo, cargado de amenazas tácitas. Por un momento, la mirada de la oficial se clavó en él con una intensidad inquietante, como un depredador que evalúa a su presa. Su compañera, mientras tanto, se cruzó de brazos y se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos penetrantes lo perforaron como dagas. El aire entre ellos se sentía opresivo, cargado de amenazas tácitas. En ese momento, la audacia de su exigencia dejó al señor Johnson sin palabras. Su mente daba vueltas. ¿Cómo habían llegado las cosas a esta absurda pesadilla? Allí estaba él, un anciano respetable que simplemente pasaba por allí de camino a ver a su hijo, y ahora era tratado como un delincuente común. La indignidad de todo aquello desató una furia silenciosa en su interior.
Su rostro se tensó, sus labios se dibujaron en una fina línea mientras luchaba por mantener la compostura. Debajo de su exterior tranquilo, se estaba gestando una tormenta de ira, hirviendo a fuego lento y lista para desbordarse. ¿Está tratando de hacerme pagar?, preguntó, con voz baja pero firme, cada palabra mezclada con indignación reprimida. Sus puños se apretaron a los costados, aunque mantuvo su postura firme, negándose a mostrar el miedo que corroía los bordes de su determinación. Digamos que es una donación, respondió el oficial suavemente, con un tono desprovisto de vergüenza o vacilación. $10,000 deberían ser suficientes. De esa manera, no tenemos que arrestarte y puedes salir de aquí con una sonrisa en la cara. Piensa en ello como una inversión en tu libertad. Sus palabras eran como veneno, goteando manipulación y codicia. La cifra golpeó al señor Johnson como un puñetazo en el estómago. 10,000 pesos. Resonó en su mente, una suma imposible de conjurar en el acto. ¿Estos oficiales creían honestamente que tenía esa cantidad de dinero? ¿O se trataba de algo más que el efectivo? No, no se trataba solo de extorsión, se trataba de poder. Se trataba de control, de la enfermiza satisfacción que estos dos oficiales parecían obtener al ver a un hombre como el acorralado e indefenso. Finalmente, la compañera del oficial habló, su voz más suave pero no menos cruel. Mire, señor Johnson, no tenemos todo el día, dijo, levantando una ceja como si le estuviera haciendo un favor al ofrecerle esta despreciable elección. O coopera, o comenzamos a completar el papeleo. Su tono fingía impaciencia, pero su sonrisa burlona traicionó sus verdaderas intenciones. Y créeme, no te irá bien si tomamos ese camino. La mente del señor Johnson corría, buscando una manera de salir de la trampa que se cernía sobre él. Se sentía acorralado, como un ratón atrapado bajo la mirada fría y calculadora de un gato. Pero entonces, se le ocurrió una idea, un movimiento audaz y calculado que podría volver su codicia y arrogancia en su contra. No tengo esa cantidad de dinero, dijo lentamente, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Pero, puedo hacer una llamada. Mi hijo puede traer el dinero aquí. Los oficiales intercambiaron miradas triunfantes, sus sonrisas burlonas se ampliaron mientras celebraban su supuesta victoria. No se molestaron en pedir detalles, confiados en que el hijo del señor Johnson sería tan impotente como suponían que era. Para ellos, era un trato cerrado. El oficial le entregó un teléfono celular, su presunción prácticamente resumaba por cada poro. Por supuesto, señor Johnson, dijo, con un tono que destilaba falsa cortesía. Adelante, haga la llamada. Terminemos con esto de una vez. El señor Johnson tomó el teléfono, con las manos notablemente firmes a pesar del fuego de la indignación que ardía en su interior. Marcó el número con deliberada precisión, la línea sonó mientras su corazón latía con una mezcla de aprensión y resolución. Cuando su hijo respondió, el señor Johnson habló con calma, su voz tenía el peso de una dignidad tranquila. Soy yo, dijo simplemente. Necesito que venga al aeropuerto. Hay algo que estos oficiales quisieran discutir con usted. Al otro lado de la línea, el tono del presidente cambió instantáneamente, su calidez fue reemplazada por una fría dureza de acero. Escuchó atentamente, cada palabra alimentaba una furia creciente. Mantenga la calma, ordenó, con voz aguda y mesurada. Estaré allí pronto. En cuestión de segundos, se pusieron en marcha los preparativos. El avión privado del presidente estaba siendo preparado, su mente ya estaba llena de planes para abordar este flagrante abuso de poder. Debajo de su apariencia serena, su ira se agitaba como acero fundido, esperando ser desatada. Los oficiales, tan cegados por su codicia, no tenían idea de qué tipo de tormenta acababan de invitar a sus vidas. Mientras tanto, en el aeropuerto, el tormento del señor Johnson se prolongaba, el peso opresivo de la presencia de los oficiales lo sofocaba.
Se demoraban cerca, sus expresiones petulantes eran una constante irritación, como mosquitos zumbando a su alrededor. Se movían con un aire de dominio casual, caminando de un lado a otro como depredadores saboreando su control. De vez en cuando, le lanzaban miradas burlonas, su diversión apenas disimulada. El oficial se apoyó contra la pared con exagerada indiferencia, cruzando los brazos mientras una sonrisa maliciosa curvaba sus labios. Parece que vamos a estar aquí por un tiempo, dijo en voz alta, asegurándose de que el señor Johnson no pudiera pasar por alto su tono de condescendencia. Espero que su hijo sepa cómo moverse rápido. No querríamos retenerlo demasiado tiempo ahora, ¿no? Sus palabras tenían una crueldad deliberada, cada sílaba calculada para provocar. El señor Johnson permaneció estoico, su silencio una rebelión silenciosa. Se mantuvo erguido, su postura digna, negándose a responder a sus burlas con cualquier indicio de debilidad. Sus palabras lo inundaron, tan insignificantes como el zumbido monótono del aeropuerto. Pocos se dieron cuenta de que su falsa sensación de control estaba. Pronto se derrumbaría bajo el peso de una tormenta que habían convocado sin saberlo. Los minutos se arrastraban, estirando la tensión como un alambre tenso a punto de romperse. La presunción de los oficiales aumentó con el silencio creciente, sus sonrisas se ensanchaban con cada momento que pasaba. Prosperaban con el poder percibido que tenían sobre él, sin darse cuenta de que su mundo seguro de sí mismo estaba a punto de verse trastocado. Entonces, la monotonía se rompió. Afuera, el rugido bajo y autoritario de un vehículo de alta potencia resonó por el aeropuerto. Al principio, los oficiales apenas reaccionaron, desestimándolo como la llegada de otro viajero. Pero algo en el sonido atravesó el ruido habitual, un cambio de energía sutil pero innegable. En cuestión de momentos, los murmullos se extendieron entre el personal cercano, sus miradas se volvieron hacia la entrada cuando la presencia de alguien importante se hizo evidente. Apareció más personal de seguridad, sus movimientos precisos y deliberados. Despejaron el camino y se posicionaron estratégicamente, creando un corredor de autoridad que exigía respeto. Los murmullos se hicieron más fuertes y se extendieron como un reguero de pólvora. El presidente está aquí. La sonrisa de la oficial vaciló, su fachada de confianza se quebró ligeramente. Su postura permaneció informal, pero sus ojos penetrantes delataban su creciente inquietud. Miró a su compañero, cuyo ceño se frunció mientras intentaba procesar el repentino cambio de atmósfera. Inclinándose, le susurró algo, pero la tensión entre ellos era evidente. Ninguno de los dos comprendía del todo la gravedad de lo que se estaba desarrollando, aunque la comprensión progresiva comenzó a apoderarse de ellos. Y entonces, llegó el presidente. Entró con una presencia inquebrantable, flanqueado por un formidable equipo de personal de seguridad. Su figura alta e imponente exudaba autoridad, sus pasos decididos e inquebrantables. La multitud se abrió instintivamente cuando su mirada atravesó el espacio, aguda e implacable. Sus ojos se fijaron en su padre, observando la expresión serena pero cansada en el rostro del señor Johnson. En ese breve y silencioso intercambio, el presidente lo entendió todo, la corrupción, la injusticia y la audacia de los oficiales que se atrevieron a amenazar a su familia. Los oficiales se quedaron paralizados, su confianza se agotó como el agua de un vaso perforado. El oficial, desesperado por salvar la situación, esbozó una amplia y falsa sonrisa. Infló el pecho y dio un paso adelante, con la voz rebosante de entusiasmo exagerado. «Señor presidente», gritó, con un tono que era una mezcla grotesca de orgullo y servilismo. «Es un honor, señor. Acabamos de detener a este hombre por posesión de drogas». Señaló al señor Johnson, con una inconfundible presunción en su voz. «Lo atrapamos con las manos en la masa. Estábamos a punto de procesar el arresto». La expresión del presidente permaneció impasible, sus rasgos ilegibles. Su mirada penetrante se desvió brevemente hacia el oficial, luego de nuevo hacia su padre. En ese momento, la narrativa de los oficiales se desmoronó bajo el peso de la realidad.
Sin decir palabra, el presidente analizó toda la situación, mientras su mente trabajaba rápidamente para desmantelar la frágil fachada de autoridad que estos oficiales habían construido. Se volvió hacia los oficiales, su expresión se endurecía con cada segundo que pasaba, su calma dando paso a una furia fría que llenaba el aire de tensión. Sí, señor, dijo rápidamente la oficial, su anterior bravuconería vaciló mientras luchaba por justificarse. Solo estábamos cumpliendo con nuestro deber. Este hombre, vaciló bajo su mirada penetrante, pero se obligó a continuar, fue atrapado con drogas en su bolso. Su voz, aunque firme en la superficie, traicionó las grietas que se formaban debajo de su compostura. La respuesta del presidente fue tranquila pero devastadora, cada palabra dicha con la precisión de una espada. Este hombre, repitió, su voz aguda y deliberada, es mi padre. La declaración cayó como un trueno, destrozando la frágil confianza de los oficiales. El rostro del oficial se quedó sin color, su expresión petulante colapsó en una de puro pánico. Abrió la boca como para hablar, pero no le salieron las palabras, su mente claramente luchaba por procesar la bomba. La oficial retrocedió un paso, se llevó la mano a la boca y abrió los ojos con horror. Yo. Él es tú, tartamudeó, sus palabras se atropellaron unas a otras. Tu padre. El presidente dio un paso adelante, cada movimiento decidido y controlado, el aire a su alrededor electrizado por la ira contenida. Su mirada los inmovilizó, implacable. Y tú, dijo, en voz baja pero furiosa, trataste de extorsionarlo por dinero. Asumiste que no tenía medios, poder ni apoyo. Su tono se oscureció, cada palabra era más hiriente. Lo juzgaste por su apariencia. Los oficiales estaban congelados, su arrogancia borrada. A su alrededor, se había reunido una multitud, su silencio atónito amplificaba la gravedad del momento. La tensión era lo suficientemente espesa como para cortar, el peso de las palabras del presidente presionaba a todos los presentes. El oficial trató de hablar, con la voz temblorosa por la desesperación. Señor presidente, señor. No lo sabíamos, dijo. Balbuceó, con las manos temblorosas mientras gesticulaba con impotencia. Si hubiéramos sabido que era tu padre. Irrelevante. Tronó el presidente, su voz sonando con autoridad. El oficial retrocedió, su intento de defensa aplastado instantáneamente. No importa quién es él para mí. Lo que importa, continuó el presidente, su tono inflexible, es que viste a un hombre inocente y lo consideraste indigno de respeto. Lo despojaste de su dignidad y sus derechos porque asumiste que no tenía voz para oponerse a ti. Sus palabras golpearon como martillos, cada sílaba enfatizaba el peso de sus acciones. El oficial se marchitó bajo el escrutinio, sus ojos bajaron al suelo mientras la vergüenza enrojecía su rostro. La oficial, temblando ahora, trató de salvar la situación. Su voz salió en un susurro tembloroso. Nosotros, lo sentimos. No queríamos. ¿No querías qué? Espetó el presidente, su voz lo suficientemente aguda como para cortar su excusa. ¿Plantar evidencia? ¿Extorsionar a un hombre inocente? ¿Abusar de la autoridad que se le ha confiado? El prejuicio y la corrupción no tienen cabida en la aplicación de la ley. El oficial, con su bravuconería completamente destrozada, cayó de rodillas. Sus manos se entrelazaron en una súplica desesperada, su voz tembló. Por favor, señor. Señor presidente, nos equivocamos. Cometimos un error. Por favor, denos una oportunidad de corregir esto. Durante todo el intercambio, el señor Johnson había permanecido en silencio, su presencia serena pero autoritaria. Ahora dio un paso adelante, su voz firme pero con un poder silencioso. Pensaron que estaba solo, dijo, sus palabras tenían una gravedad que silenció incluso los murmullos débiles de la multitud. Asumieron que no tenía a nadie que se preocupara por mí. Nadie que estuviera a mi lado. Su mirada se movió entre los oficiales, cada palabra aterrizaba con una fuerza innegable.
Vieron mi piel y emitieron su juicio. Ese, dijo, su voz inquebrantable, es su mayor error. El presidente se volvió hacia su padre y su mirada se suavizó, aunque el fuego de la indignación todavía ardía en sus ojos. El orgullo y el dolor se mezclaban en su rostro, un reflejo de la profunda injusticia que había sufrido su padre. En ese momento, sintió todo el peso de lo que su padre representaba, no solo la víctima de este incidente, sino un símbolo de innumerables personas que enfrentaron injusticias similares en silencio. El silencio en la sala era ensordecedor, la gravedad de la confrontación flotaba en el aire. Para los oficiales, no había escapatoria. Para el señor Johnson, había reivindicación. Y para el presidente, estaba la determinación inquebrantable de garantizar que este momento se convirtiera en un punto de inflexión, no solo para su padre, sino para el sistema mismo. La multitud permaneció en silencio, testigos de un ajuste de cuentas que trascendía el momento. El aire estaba cargado de tensión, pero también de algo más profundo, un reconocimiento tácito de que esta confrontación era algo más que la injusticia de un hombre. Se trataba de un sistema, una cultura y una demanda de rendición de cuentas que se había esperado mucho tiempo atrás. El presidente se volvió hacia los oficiales y su voz se alzó como un toque de clarín. No se trata solo de mi padre, comenzó, con un tono firme pero inflexible. Se trata de los innumerables otros que han enfrentado su crueldad, sus prejuicios y su abuso de poder. Hoy, ustedes están aquí para rendir cuentas por sus acciones contra él, pero su comportamiento refleja un problema mucho más grande, uno que afecta a personas que nunca verán, cuyas voces han sido silenciadas durante demasiado tiempo. Sus palabras atravesaron la sala, cada frase golpeó como un martillo contra las paredes de indiferencia y complacencia. La multitud, que ahora aumentaba de tamaño, permaneció completamente quieta. El personal del aeropuerto, los pasajeros e incluso los guardias de seguridad que pasaban se detuvieron a escuchar, sus expresiones iban desde la sorpresa hasta el acuerdo solemne. El señor Johnson se volvió hacia su hijo, con un destello de gratitud en los ojos, antes de dar un paso adelante. Enderezó la espalda y miró a los oficiales, con su mirada firme e implacable. A pesar de su actitud tranquila, había un peso en su presencia que exigía atención. Este era un hombre que había llevado el peso de la injusticia durante toda su vida, y ahora, se estaba desahogando. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, preguntó, con voz suave pero penetrante, cada palabra deliberada. Cambió su mirada entre los dos oficiales, deteniéndose el tiempo suficiente para asegurarse de que sintieran la gravedad de su pregunta. Hoy, me vieron como un objetivo. No por nada que dije o hice, sino por mi apariencia. No vieron a un hombre. Viste un estereotipo, y actuaste en consecuencia. Al hacerlo, no solo me faltaste al respeto, sino a los mismos ideales que juraste defender. El rostro del oficial se arrugó bajo el peso de las palabras. Miró al suelo, con los hombros encorvados mientras la vergüenza lo invadía en oleadas. La agente tragó saliva con fuerza, sus labios temblaban mientras apretaba sus manos con fuerza, asimilando la realidad de sus acciones. Puede que aún no lo entiendas, continuó el señor Johnson, su voz ganando fuerza, pero la gente como yo vive con esto todos los días. La suposición de que somos libres. Es ser, que somos sospechosos, que no somos dignos. ¿Tienes idea de lo que es llevar eso encima? Saber que no importa cuánto logres, cuánto bien hagas, siempre estás a un momento de ser reducido al prejuicio de alguien más. El silencio que siguió fue profundo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cada una de ellas un agudo recordatorio del costo humano de la discriminación. Por primera vez, los oficiales parecían verdaderamente vulnerables, su bravuconería reemplazada por una inconfundible sensación de arrepentimiento. El presidente dio un paso adelante, parándose al lado de su padre, su presencia irradiaba autoridad y resolución. Lo que mi padre ha dicho es algo que debes llevar contigo para siempre, dijo, con voz tranquila pero inquebrantable. No solo le has hecho daño a él. Has hecho daño a cada persona que ha sido sometida al abuso de poder,
a cada comunidad que ha vivido bajo la sombra de una autoridad sin control y a cada ideal sobre el que se construyó esta nación. Su mirada se posó en el oficial, cuya cabeza permaneció inclinada. Luego se centró en la gente, cuyo rostro surcado de lágrimas delataba el peso de su vergüenza. Este momento es un ajuste de cuentas, continuó, con un tono mesurado pero lleno de gravedad. No solo para ustedes, sino para la cultura que representan. Deben comprender que no hay lugar en la aplicación de la ley para quienes actúan por prejuicios y corrupción. El cambio comienza con la rendición de cuentas, y la rendición de cuentas comienza aquí, ahora. La multitud, que ya no era una observadora pasiva, comenzó a murmurar suavemente, sus voces llenas de acuerdo y emoción. Lo que había comenzado como un acto aislado de injusticia se había transformado en un poderoso momento de ajuste de cuentas colectivo. El señor Johnson miró a los agentes una última vez, con una expresión que mezclaba decepción y esperanza. Aprendan de esto, dijo, con un tono firme pero no carente de compasión. Que este sea el momento en que elijan cambiar. No solo por ustedes mismos, sino por cada persona que se cruce en su camino de ahora en adelante. El agente, finalmente encontrando su voz, susurró, lo siento. Sus palabras apenas se oían, pero la sinceridad en ellas era evidente. La agente asintió, con lágrimas corriendo por su rostro mientras decía entrecortadamente, lo sentimos. De verdad. El presidente no respondió de inmediato. Dejó que sus disculpas flotaran en el aire, un duro recordatorio del precio de sus acciones. Luego, volviéndose hacia el personal de seguridad que estaba cerca, dijo con autoridad tranquila, responderán por esto. Totalmente. Cuando los agentes fueron escoltados fuera, la multitud se abrió para ellos, su silencio fue más condenatorio que cualquier palabra. Para el señor Johnson y su hijo, el momento fue una victoria, pero también un recordatorio solemne del trabajo que aún queda por hacer. Y para el mundo que observaba, fue una lección de coraje, justicia y el vínculo inquebrantable de un padre y un hijo que se unen contra la injusticia. El señor Johnson observó su reacción, su actitud severa se suavizó un poco. Aunque el dolor y la humillación que habían causado eran innegables, vio un destello de comprensión en sus ojos, una comprensión no solo del mal que le habían hecho, sino de las implicaciones más profundas y sistémicas de sus acciones. Fue un comienzo, débil pero significativo, y atemperó el fuego en su corazón con un destello de esperanza. Después de una pausa larga y mesurada, habló de nuevo, su voz más tranquila pero no menos resuelta. No estoy aquí para destruir sus vidas, dijo, sus palabras tenían una gravedad que silenció incluso los murmullos de la multitud. Estoy aquí para pedirles que cambien. Para usar este momento para reflexionar sobre lo que han hecho, no solo a mí, sino a innumerables personas que han sufrido el mismo trato, invisibles e inaudibles. Dejen de usar su poder para derribar a las personas. Dejen de explotar y humillar a quienes no comprenden. El cambio no comienza con el arrepentimiento, comienza con la acción. El peso de sus palabras parecía presionar a los dos oficiales. Sus expresiones, antes desafiantes, ahora eran apagadas, teñidas de vergüenza. El oficial miró a su compañero y luego al señor Johnson, con la garganta apretada mientras trataba de formular una respuesta. Los ojos de la oficial brillaban con lágrimas contenidas, su cabeza inclinada en un gesto de reconocimiento. El presidente dio un paso adelante, su presencia imponente reforzó la súplica de su padre. Su tono era firme pero no sin una nota de firmeza. Entiendan esto, dijo, su voz cortando el silencio como un juez que dicta un veredicto. Este tipo de comportamiento ya no pasará desapercibido o impune. Hemos luchado demasiado, hemos llegado demasiado lejos, para permitir que el prejuicio y el abuso de poder persistan dentro de nuestras instituciones. Puede que hoy no se enfrenten a una pena de prisión, pero consideren esta su última oportunidad de demostrar que son dignos de la insignia que llevan. Úsenla sabiamente, o la perderán. Los oficiales, visiblemente conmocionados, asintieron humildemente.
Sus voces temblaban mientras murmuraban sus disculpas. Lo sentimos, dijo el oficial, con un tono cargado de emoción. No pensamos. No nos dimos cuenta del daño que estábamos causando. Estuvo mal. Completamente mal. La oficial se secó los ojos, su voz apenas se apagó. En un susurro, dijo, yo también lo siento, con la cabeza todavía inclinada. Ahora lo veo, el daño que hemos hecho. Ojalá lo hubiéramos entendido antes. El señor Johnson los miró con una mezcla de tristeza y compasión, mientras el peso de sus palabras se apoderaba de ellos. Asintió lentamente, aceptando sus disculpas, pero sabiendo que el verdadero cambio requeriría más que palabras. No basta con decir que lo sienten, dijo, con un tono mesurado pero firme. El cambio no se trata de promesas, se trata de acciones. Cada elección que hagan a partir de ahora determinará si esas palabras significan algo o nada en absoluto. El presidente se acercó, con una expresión solemne pero esperanzada. Sus acciones de hoy no serán olvidadas, dijo. Ni por mi padre. Ni por mí. Ni por nadie que haya presenciado este momento. Pero lo que suceda a continuación depende de ustedes. Tienen la oportunidad de redefinir lo que significa llevar esa insignia, servir con justicia, integridad y respeto. No la desperdicien. Los oficiales asintieron de nuevo, sus miradas se posaron en el señor Johnson antes de retirarse lentamente. Se dieron la vuelta para marcharse, lanzando una última mirada de arrepentimiento por encima del hombro. En ese momento, la enormidad de sus acciones pareció asentarse por completo sobre ellos. Sabían que cada decisión que tomaran de ahora en adelante estaría bajo escrutinio, una prueba de su determinación de cambiar. Cuando desaparecieron en la distancia, el presidente se volvió hacia su padre, su severidad se convirtió en preocupación. ¿Estás bien, papá?, preguntó, su voz suave y llena de respeto. El señor Johnson sostuvo la mirada de su hijo, las líneas de su rostro se suavizaron mientras se permitía una leve sonrisa. Lo estoy, hijo, respondió, su voz firme pero tocada por la fatiga de la terrible experiencia. Lo estoy. En su mirada compartida, había un entendimiento tácito, un vínculo forjado en las llamas de la injusticia y templado por su determinación mutua de oponerse a ella. Fue un momento que trascendió las palabras, un testimonio de la fuerza que extraían el uno del otro. Juntos, se alejaron del aeropuerto, con pasos mesurados pero decididos. Para los agentes, este día sería un capítulo crucial en sus vidas, un momento de ajuste de cuentas que podría definir su caída o catalizar su redención. Para Johnson y su hijo, fue un momento de triunfo, un poderoso recordatorio de la fuerza perdurable de la dignidad, la responsabilidad y el compromiso inquebrantable con la justicia.